Bueno, para todos, buen día, compañeros, colegas, docentes y demás personas que pues, han sacado algo de su tiempo para aprender un poco y que han manifestado su interés en poner en práctica soluciones frente a las problemáticas ambientales por las que estamos atravesando en este momento. Para el día de hoy les quiero compartir toda una presentación orientada en torno a la preservación del elemento del agua. ¿Sí? Eh, Desde el punto de vista científico, ¿cierto? Podemos definir el agua simplemente como un compuesto químico que pues tiene en su estructura dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Sí? No obstante, pues en la realidad el agua es mucho más que eso y pues, sabemos bien de que el agua en realidad es vida. ¿Sí? Es un elemento que es sinónimo de vida y que pues está presente en todas las reacciones de nosotros, los seres vivos, que incluso llega a ser un componente de nuestro cuerpo, es decir, gran parte o gran porcentaje de nuestros cuerpos es agua. ¿Sí? Tenemos el mito de que la cantidad de agua a la que disponemos es casi que infinita. ¿Sí? Eh, Algunos llamamos a nuestro planeta, el planeta Tierra, como el planeta azul. ¿Sí? Todo ello debido a la gran parte de la superficie que se encuentra cubierta por agua. Según reportes, alrededor del 70% de la superficie es agua. ¿Sí? Y pues ello nos lleva a pensar de que en realidad es mucha la cantidad. No obstante, cuando observamos cómo se distribuye este elemento, pues vemos de que tal abundancia no es cierta. ¿Sí? Según este reporte elaborado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, a nivel global, la, la distribución del agua se encuentra como muestra la tabla en pantalla. Más de un 97% del agua se encuentra contenida en los océanos. ¿Sí? Un 2% que es la cantidad de segundo, ¿sí? El segundo al orden, ¿sí? O sea, en primer lugar o la mayor cantidad de acumulación del agua está en los océanos y en segundo lugar están los polos, ¿sí? Los cuerpos glaciares, que se dice tienen retenida un 2% o un poco más de un 2% del agua a nivel mundial y quedaría entonces alrededor de un 1%, ¿sí? Un poco menos de un 1%, que es la cantidad de agua con la que pues nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Es decir, de toda la cantidad de agua que es disponible, alrededor de un 99% se encuentra en mares y polos glaciares, ¿sí? O polos, donde pues, no la podemos tomar. ¿Sí? Normalmente nosotros utilizamos el agua que proviene de lagos, ¿sí? O que proviene de ríos, ¿sí? Algunas veces de fuentes subterráneas, ¿sí? Pero pues normalmente no recurrimos a océanos o polos como fuentes de abastecimiento de agua. ¿Sí? Por eso un llamado para que pues tengamos en cuenta lo escasa que es en verdad la cantidad de la que disponemos para nuestra subsistencia. A nivel mundial la situación es algo crítica, ¿sí? Hasta el punto de que según los reportes por algunos organismos o entidades como la UNICEF y la OMS, se dice que un tercio de la población mundial no tiene esa facilidad de acceder al agua potable. ¿Sí? Sin irnos más lejos, en una pantalla, por ejemplo, vemos el caso de una integrante de la tribu de los Guayú. Esto es al norte del territorio de Colombia y pues hace algunos años, debido a pues, cierto fenómeno climático, ¿sí? Combinado a otros fenómenos, otras situaciones que se presentan en el territorio, estas personas se vieron fuertemente afectadas por la escasez de agua. ¿Sí? Vemos en la imagen como esta integrante, esta señora, pues se ve obligada a recurrir a una fuente hídrica no potable, ¿sí? Y pues todo ello para poder satisfacer su necesidad. Eh, Latinoamérica, ¿sí? Para regularizar un poco el tema del agua, vemos que Latinoamérica pues, es una región bastante privilegiada en cuanto a disponibilidad de este recurso, puesto que algunos reportes indican de que un 28% del agua dulce del planeta se encuentra contenida en América Latina. ¿Sí? Decimos de que esta es una cantidad bastante grande, teniendo en cuenta de que como población, o sea, como tamaño de población, no llegamos a ser ni siquiera el 10% de la población mundial. Y aún así, siendo este porcentaje tan bajo, tenemos a nuestra disposición el 28% del agua del planeta. ¿Sí?
Colombia, pues también es o como país, es también un lugar, una región muy privilegiada, ¿sí? Donde de este 28% de Latinoamérica, pues Colombia tiene un 5%, ¿sí? Es decir, Latinoamérica completa tiene un 28% del agua dulce del planeta y Colombia en particular tiene un 5% del agua dulce del planeta, ¿sí? Es una cantidad bastante grande, puesto que Colombia, ¿sí?, no es ni siquiera el 1% de la población y aún así tiene a su disposición el 5% de toda el agua dulce del planeta. No obstante, nuestro comportamiento pues deja bastante que desear en cuanto al manejo y la preservación de este recurso. Reportes como los que hace el Banco Mundial dicen que en nuestra región, en nuestro país, más del 70% del agua que utilizamos, que captamos en los ríos, la regresamos nuevamente a estos ríos y a estos cuerpos hídricos contaminada y sin recibir un tratamiento apropiado. Es decir, tomamos el agua de los ríos, ¿sí?, las tratamos, las purificamos y satisfacemos nuestra necesidad, pero una vez logramos satisfacer nuestra necesidad, se la entregamos al río nuevamente, pero ya contaminada, ¿sí? Este caso, sí, es un reporte de lo que es la ciudad de Cali, en donde dice que anualmente más de 60.000 toneladas de vertimentos se depositan a los ríos, ¿sí? Toda esa cantidad proveniente de hogares, ¿sí?, mientras que el sector de la industria, las fábricas, ¿sí?, aportan una cantidad de unas 11.000 toneladas más, ¿sí?, a lo que es la contaminación de estos cuerpos de agua, ¿sí? Aquí quiero resaltar algo, y es de que normalmente tendemos a pensar de que la contaminación es provocada por las grandes fábricas o por las grandes industrias, por las grandes empresas. No obstante, según esto, o sea que en verdad la mayor parte de la contaminación, la verdadera fuente de la contaminación, somos nosotros, las personas del común. O sea que lo que realmente debemos llegar a impactar o a corregir es el comportamiento dentro de los lugares, de manera tal de que pues, de persona en persona se pueda ir produciendo ese cambio, ¿sí?, para la preservación de todas estas fuentes, ¿sí?, de nuestros ríos. Sumado a esto, está también el tema del manejo de los residuos sólidos, ¿sí? Según un reporte del editorial de la revista Semana Sostenible, decía que más del 78% de los hogares colombianos no ponen en práctica medidas o prácticas de reciclaje, ¿sí?, siendo redundante. Es decir, de 10 hogares, hay alrededor de unos 8 en donde se hace un mal manejo de los residuos, ¿sí? ¿Esto qué problemáticas acarrea? ¿Sí? Dice que, bueno, en primer lugar hay una gran cantidad de residuos que están circulando, ¿sí?, o que están siendo arrojados a nuestro entorno, ¿sí? Dice que por lo menos ciudades como Bogotá diariamente están produciendo más de 6.300 toneladas de basura, ¿sí?, y que solamente un 14, o en el mejor de los casos un 15% llega a aprovecharse o a hacer un uso posterior. Se tiene un índice de consumo de plástico de 24 kilogramos año, ¿sí? Eso es propio para nuestro país, para Colombia, ¿sí? Es decir, cada colombiano, ¿sí?, de acuerdo a las cifras, estamos provocando una contaminación del medio ambiente de 24 kilogramos de plástico, ¿sí? A esto hay que sumar de que toda esa cantidad de residuos ha ido provocando que muchos de los tiraderos estén por culminar su vida útil, ¿sí? Y hay otro problema implícito, y es de que todos estos rellenos o tiraderos provocan una contaminación de las fuentes hídricas subterráneas o algunas superficiales, debido a que en esos lugares se provoca la expulsión de lixiviados, ¿sí? Es decir, todas estas pilas de basura con el tiempo van, por decirlo de alguna manera o práctica, sueltan alguna especie de líquido, que estos líquidos, ¿sí?, van contaminando fuentes hídricas a su alrededor, ¿sí? Se dice que en el país hay 321 rellenos que están por cumplir su vida útil y que, pues, una vez alcancen su punto de saturación, pues lo más probable es que van a buscar otro punto, otra superficie, otra región para abrir otro tiradero. Es decir, que nuevamente se volverá a iniciar ese ciclo de acumular residuos, ¿sí?, apilar residuos, y posteriormente esos residuos van a producir esos líquidos que van a terminar contaminando fuentes hídricas, ¿sí?, bien sean subterráneas o bien sean superficiales. O sea que el tema del manejo de los residuos o el mal manejo de residuos también influye sobre la contaminación al agua, ¿sí? Esto, ¿sí?,
Esto es bastante preocupante, ¿sí? Todo ese tema de los residuos, sí, pues aparte de que se producen muchos residuos, se manejan mal, también se tiene la poco sabia costumbre de arrojar mucho material a los ríos, ¿sí? ¿Qué ocurre? De que pues, los ríos sí tienen como punto de congruencia, como punto de destino los mares, ¿sí? Con el tiempo, toda esa basura, ¿sí? Todos estos residuos que se arrojan a los ríos, pues han ido acumulándose en los océanos, ¿sí? Se dice que en el Océano Pacífico se han formado grandes masas de materiales plásticos, de residuos plásticos, residuos no degradables, que en este momento reportan tamaños bastante preocupantes, ¿sí? Tamaños muy grandes, muy extensos. Algunos reportes sí, dicen que se han formado cuerpos cuya superficie ocupa 1,8 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Para que tengamos una medida, un punto de comparación, ¿sí? eh, países como Colombia, ¿sí? Su territorio, todo su territorio nacional tiene un área reportada de 1,1, 1,2, ¿sí? Algo que oscila en ese valor de entre 1,1 y 1,2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Países, por ejemplo, como México tienen 1,96 millones de kilómetros cuadrados. Si vemos, por ejemplo, países como Chile, tienen 750.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Es decir, están formando islas o cuerpos en los que se ha acumulado tanto residuo plástico cuyo tamaño iguala o excede el de nuestros países en Latinoamérica. O sea, hasta qué punto estamos llegando. Y si fuera, por si fuera poco, ¿sí? Como para hacer la tapa del problema, algunos científicos vienen reportando esta situación. Que bueno, toda esta mala disposición de residuos plásticos ha dado lugar a la aparición de los microplásticos, es decir, partículas muy pequeñas de plástico que se encuentran flotando en nuestros cuerpos de agua. ¿Sí? ¿Qué ocurre? De que criaturas pequeñas, criaturas que están en la base de la cadena alimenticia, están ingiriendo esa cantidad de plástico o están ingiriendo esas partículas de plástico. En la medida en que esas criaturas sí, hacen de alimento para una criatura más grande y esta otra criatura a su vez hace de alimento para otra criatura, hasta el punto tal de que alguna de estas llega a nuestro plato, a nuestra mesa, pues estamos contaminando nosotros mismos nuestro cuerpo con el plástico. O sea, no solamente estamos contaminando los ríos con plástico, contaminando el medio ambiente con plástico, sino que estamos contaminando nuestro cuerpo con plástico. En pantalla les comparto una frase de la investigadora Andrea Luna. Ella es parte de algunos institutos muy reconocidos en nuestro país, ¿sí? Y pues dice ella de que consumir plástico o que yo consumo un pedazo de plástico pues puede que sea inofensivo para mi salud, ¿sí? Para mi integridad, pero si constantemente estoy consumiendo plástico, eso va a cargar un problema bastante serio que incluso me puede llegar a causar la muerte, ¿sí? O sea, de que de cierta manera la naturaleza está tomando como una represalia frente a las malas prácticas en las que hemos incurrido y está colocando ese plástico en lugares en donde a nosotros mismos nos está causando daño. Es decir, nosotros estamos siendo los causantes de este problema y la naturaleza de alguna manera está buscando la forma de regresar ese efecto negativo sobre nosotros. Este reporte que les compartía sobre mal manejo de residuos de editorial de Semana Sostenible concluye con este párrafo, ¿sí? Quiero resaltar de que hay un umbral, ¿sí? Que es el año 2030 para el cual se supone debemos haber adaptado una nueva cultura, nuevas prácticas que sean más amigables frente al medio ambiente. ¿Qué es lo que dicen los investigadores, los científicos? Que si al año 2030 no se ha adoptado una nueva cultura, así que el impulso, el momentum que lleva todo este problema del daño ambiental va a ser tan grande que no va a ser posible que este problema se revierta. Es decir, tenemos menos de 10 años para actuar y provocar un cambio tangible frente a todas estas problemáticas, ¿sí? Eso nos lleva a la pregunta de qué podemos hacer, ¿sí? O sea, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer? Normalmente tendemos a pensar de que todo esto se soluciona con ministros de medio ambiente o con autoridades, corporaciones encargadas de preservar los recursos naturales, ¿sí? No obstante, lo que nosotros estamos inventando o intentando en este momento
es de que la solución provenga desde las personas del común, ¿sí? De nosotros, los particulares, ¿sí? Que al fin y al cabo somos la gran cantidad de población y que según las cifras somos los grandes causantes de todos estos problemas, ¿sí? Tendemos a pensar de que pues, es el sector industrial, ¿sí? En el cual se provocan los daños, pero nosotros estamos apuntando a este escenario, ¿sí? A este escenario que es el del día a día al que pertenecemos todas las personas. Dentro de nuestras recomendaciones, ¿sí? Pues tenemos unas cuantas muy fáciles, que empezamos con el tema de la separación de residuos, ¿sí? Es decir, yo como individuo constantemente voy a estar provocando, ¿sí? Produciendo una cierta cantidad de residuos. Nuestra recomendación es que, bueno, no podemos parar esta producción de residuos, pero sí lo que podemos hacer es iniciar con un buen manejo de estos residuos que estamos produciendo. Lo que nosotros recomendamos es de que, bueno, si tenemos la oportunidad, si tenemos el espacio, poner en práctica alguna actividad de compostaje, ¿sí? Yo, por ejemplo, les comparto mi caso, ¿sí? Mi caso, desde hace algún tiempo vengo realizando este tipo de actividad dentro de mi hogar, ¿sí? Recolectamos algunos residuos de cocina y los ponemos en proceso de compostaje. Posteriormente todos estos los utilizamos como abono para nuestras plantas en nuestro jardín, ¿sí? Otra de las prácticas es esta, y es la de evitar que el plástico circule, ¿sí? Es decir, tratar de evitar que ese plástico llegue a los tiraderos o que salga de nuestra casa, ¿sí? Para ello hemos optado por este método de los ladrillos ecológicos, a través de los cuales de cierta manera concentramos o captamos grandes cantidades de plástico. Incluimos lo que son bolsas, envolturas y algunos fragmentos pequeños de plástico, y los colocamos dentro de una botella que podríamos bien utilizarla para construir algunas estructuras dentro de nuestro hogar, ¿sí? No sé, con algunos muros, unas sillas, algunas materas, etcétera, o que podríamos dejarla simplemente como un punto, ese punto amigable, ¿sí? O ese punto donde se comprime toda esa cantidad de material plástico que terminaría llegando a una fuente hídrica o una zona verde y generando contaminación. Esto sí también es un punto que queremos resaltar, y es el tema de que pues, nosotros como personas del común jugamos un papel muy determinante frente a lo que es la producción de residuos contaminantes, ¿sí? Algunas entidades muy respetadas desde hace algún tiempo vienen trabajando en certificar productos y servicios que son amigables con el medio ambiente, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es de que ojalá, ¿sí? Nosotros como consumidores, bien sea de un servicio, bien sea de un producto, pues tengamos la suficiente conciencia para elegir aquellos que tienen esa certificación. ¿Para qué? Pues para que verdaderamente estemos garantizando de que nuestra conducta no está provocando daños. Otra de las recomendaciones es que ojalá logremos reducir la cantidad de elementos de consumo, ¿sí? Obviamente, como les muestra la figura, si yo consumo una menor cantidad de elementos, pues voy a lograr reducir la cantidad de plástico. Todo esto se podría lograr a través del consumo de productos que fuesen concentrados y cuyo rendimiento fuese alto, ¿sí? También, pues, para evitar todo ese tema de todo el vertimiento de sustancias nocivas, agresivas para el agua, ¿sí? Para el ecosistema acuático, por lo que recomendamos es evitar el consumo de sustancias que sean derivadas del cloro, ácidos abrasivos y algunos fosfatos. Sabemos que todos estos provocan un desequilibrio sobre los ecosistemas de ríos, lagos, incluso del mar, ¿sí? Así que si tenemos la conciencia suficiente para evitar el consumo de todas estas, pues estamos generando un impacto a largo plazo bastante considerable, ¿sí? Nuestro lema, ¿sí? Es este, ¿sí? Donde decimos a las personas de que creemos, ¿sí? Creemos en la importancia de salvar el planeta, ¿sí? El planeta, nuestro hogar, ¿sí? Y ponemos esta frase porque pues en realidad es bastante lógico. O sea, algunas personas tienden a pensar de que cuando defendemos al planeta pues estamos actuando para el beneficio de otros. Resulta que no. Lo que decimos a las personas en esta frase es de que cuando colaboramos con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, ¿sí? Para preservar el planeta, en realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿sí? El llamado es a que sea usted uno más, un amigo de la Tierra. Y cerramos con esta pregunta: ¿qué podría hacer usted para ayudar a preservar el planeta? ¿Qué podríamos hacer nosotros, las personas del común,
para ayudar a preservar el planeta. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer frente a todas estas problemáticas? Para este caso, lo que nosotros venimos haciendo es una estrategia que invertimos mucho tiempo ideándola, ¿sí? La hemos puesto en práctica, la hemos comprobado y ya hemos verdaderamente demostrado que es una solución contundente frente a todos esos temas planteados. La invitación es a que ustedes pues, puedan aprender un poco más acerca del tema, que nos consulten, que si de verdad está interesado en provocar un cambio frente a todos estos problemas, ¿sí? Pues que nos escriban, ¿sí? Y que no sea usted uno más que hace parte del problema, sino una persona que hace parte de la solución, ¿sí? Ese es nuestro el logo que hemos optado para esta campaña, que hemos llamado Haz parte de la solución, y esa es la invitación el día de hoy. Así que si de verdad te gusta este tema, si quieren en verdad provocar ese cambio frente al medio ambiente, la invitación es a que nos escriban, ¿sí? Escríbanos y pues consulten para que pongan en práctica todas nuestras recomendaciones y que puedan utilizar nuestra estrategia de preservación del agua.